Bienvenidos sean todos. Esta es la primera o de las primeras ediciones de Podcast Protagónico. En este momento tenemos a José Daniel Arzuaga. Es una Buenas persona tardes. conocedora de muchos temas de economía, cercano a empezar a estudiar su carrera. Y bueno, lo dejo que se presente. Bueno, pues yo soy un estudiante, obviamente, egresado del Colegio San Pedro Claver y pues me encuentro pronto a realizar estudios en el exterior y pues realmente a mí siempre me apasionó mucho los temas de la economía y la filosofía. Obviamente no soy un experto en ello, pero ciertamente quisiera compartir mi opinión y visión a partir de lo que me ha contado Julián. Sí, Sí, digamos que él es una persona que ha influido, yo puedo decir en mí, sí. porque es muy lector, es un gran amigo. Y bueno, entonces, el día de hoy les queremos hablar de un aspecto muy importante que para nosotros es el hombre, la sociedad, y asimismo, cómo se conecta con un sistema económico como el capitalismo. Exacto. Bien, bueno, quisiera que me empezase dando su opinión, porque realmente esto va a ser una conversación sobre cuál es el comportamiento actual del hombre. Bueno, realmente el comportamiento del hombre, pues únicamente se puede observar a partir, digamos que, a través de una revisión histórica, por decirlo así, del progreso humano en los últimos 50, 60 años. ¿Por qué? Por una razón fundamental, que digamos que estamos en un sistema económico que obviamente es económicamente liberal y pues que ha generado diferentes cambios sociales, económicos, culturales, políticos y obviamente, digamos que incluso tendencias religiosas, la manera de ver la vida, la espiritualidad de las personas y obviamente su relación, digamos que con el mundo. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Cómo se comporta el hombre actual? Bueno, en la gran mayoría de los casos, podría incluirme yo mismo incluso en varios, no hay, digamos que un fundamento desde un punto de vista emocional, no hay un fundamento que le diga a uno para dónde va, digamos que el futuro, ¿sí? Y a esto llegó el punto del progreso. No se ha adaptado muy bien a las personas, o más bien las personas no se han adaptado muy bien al progreso humano y sobre todo al progreso científico. Entonces, como está esa cuestión dispar entre las emociones humanas, digamos que tal vez la conexión espiritual del hombre al mundo, no hablando precisamente desde el punto de vista de la religión, sino ya una cuestión de, digamos, cultural, interpersonal, digamos que con el lugar en el que uno se encuentra. Entonces hay cierto desarraigo emocional, hay cierta pérdida de las bases fundamentales de la vida. Entonces, digamos que el comportamiento está muy guiado a partir de la búsqueda de llenar ese vacío y esa falta de piso, de suelo, de base, ¿sí? Y obviamente es una cuestión que es difícil, ¿sí? La depresión, las enfermedades mentales siguen en aumento. Obviamente, pues el hombre moderno está realmente, digamos que en cierta inestabilidad, que Esa obviamente, precisamente es la cuestión. ¿El hombre actual está condenado? bueno, pues no tanto condenado, simplemente es digamos que parte de un proceso adaptativo al progreso del mundo, ¿sí? Obviamente, digamos que hay diferentes tipos, digamos, de personas en este mundo y dependiendo de eso hasta la adaptación. Entonces, obviamente, los que guían el progreso científico, el progreso económico, tienen cierta desconexión con el común, ¿sí? Y digamos que ese gran común que somos todos nosotros, que somos personas que pues, realmente no tenemos contacto con tanto progreso, entonces nos sentimos, digamos que sacudidos, normalmente sacudidos con, con el progreso económico, el progreso científico, el progreso, digamos, político. Eso es El una cuestión mismo, muy extraña. podría decir que nuestro mismo progreso como seres humanos. Hablábamos ahorita, antes de comenzar, con el hecho de que el ser humano, a día de hoy, muy cercano a la realidad actual que vivimos, el ser humano es un sujeto que cuando yo decía condenado,
me refiero precisamente a ese progreso que podríamos llamar abrupto, Sí, que sí, lo hace un sujeto de, podría decirse, producción, más exacto, que esa carga que nos suma a ser sujetos de producción, nos saca un tanto de la noción de que somos humanos. exacto. Hay una clara alienación del hombre y eso es obviamente que no es una cuestión que es, eh, digamos, nueva, no es una cuestión, digamos, que de tiempos modernos, es una cuestión que lleva ya muchísimo tiempo imperando. Obviamente cuando nosotros nos empezamos a adaptar a las ciudades, obviamente había cierta alienación porque pasar de comunidades que obviamente estaban compactas, comunidades que estaban llenas de personas que se conocían entre sí, llegamos pues a ciudades que son impersonales, son ciudades en donde el hombre mismo es, digamos que un etcétera, es una unidad más en una cadena de producción, es una unidad más en una industria, en una oficina, en, en un mercado, en una tienda, es ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con que justo ahora estamos en otro momento de ese mismo calibre? Obviamente nosotros los seres humanos nos hemos adaptado enteramente al uso de lo digital. Digamos que cada vez, en la medida en que se va haciendo menos físico, hay una realidad menos física y una realidad más digital, obviamente hay muchísima más alienación, porque obviamente es la sensación de estar hablando con una pantalla, la sensación de estar simplemente interactuando con una pantalla. Y obviamente, no sé si soy yo, que yo estoy loco o algo así, pero realmente es una sensación de que de algo extraño, porque simplemente uno se da cuenta del hecho de que uno tiene esa sensación de que uno está hablando con una pantalla, que uno es parte simple, un, Que una serie de estadísticas y datos. el ser humano ya no es sí mismo, ya no está en su interior. Es más difícil hacer esa autogestión Sí, para nosotros por el hecho de que nos estamos sumergiendo en lo, irónicamente, en lo mismo que hemos creado. sí, Porque nosotros somos, pues no nosotros, obviamente, pero somos creadores del Internet. Somos creadores de todas las sí. que podríamos llamar comodidades o cosas que vemos del diario vivir. Y precisamente porque estamos tan juntos, tan en una misma línea, que es muy complicado salir de eso, de esas mismas cosas que hemos creado, pero a tal punto de que Sí. nos controlan. Bueno, pues la cuestión del control es una cuestión extraña. ¿Por qué? Porque es básicamente un control ejercido por nadie. ¿Sí me explico? Sí. ¿A qué me refiero con un control ejercido por nadie? No hay nadie que tenga, digamos, que en el mundo suficiente poder como para dirigir algo como el Internet. Y es una cuestión que está dirigida en gran mayoría, no en su totalidad, por individuos, ¿sí? Entonces, dicen por ahí que un clic es un voto, por ejemplo, ¿sí? Cada clic es un voto. Entonces, lo que sucede es que nosotros, por decirlo así, nosotros, digamos, entre comillas, figuradamente, eh, creamos el Internet, pero obviamente son herramientas que no están adaptadas totalmente al cerebro humano, ¿sí? Nosotros sabemos cómo utilizarlas, cómo manejarlas, cómo modificarlas, entendemos cómo funcionan, pero no hay, digamos que una adaptación de la conciencia a lo digital. ¿Sí me explico? Hay cierta, digamos que, choque entre esa realidad en que somos seres humanos sociales, que obviamente están acostumbrados a estar con personas, pues a estar frente a una Podríamos pantalla. decir que con esto nosotros creamos lo que nos está llevando hacia el abismo. Lo creamos, no supimos utilizarlos y pues nos encontramos en una situación difícil. ¿Por qué? Porque de no saber manejar esto y digamos que seguir esa corriente no va a haber va a seguir estando esta inestabilidad, digamos que espiritual o esa desconexión que hay con el mundo. Entonces Viendo como un panorama, siendo usted por una persona que, pues lo voy a comentar, dejó Instagram un tiempo, usted se toma esa opción de dejar redes sociales, algo que a día de hoy yo no podría hacer. ¿Por qué? Porque lo siento necesario, siento esa necesidad. Precisamente es a lo que voy, porque se me hace sí, curioso.
Hay Sí, alguien que dice, esta herramienta es capaz de reunir todas las facultades que quiere tener el hombre al alcance. Esa necesidad, yo no sé si información, realmente no sé qué es lo que hace que sea tan necesario o tan adictivo. sí, 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 sí. Más adictivo que necesario, sí. Ok, exacto. Que alguien toma esta idea y dice, voy a reunir a casi todas las personas. Las personas, puedes decir, con esto nos interconectamos, nosotros nos Sí, entretenemos, pero la dificultad del desarraigo a algo que supuestamente es una herramienta que juega a nuestro favor, sí. que es vivir esa experiencia de salir de ese ambiente. Bueno, una cuestión importante por marcar es el hecho de que uno no tenga redes sociales no significa que uno no se mantenga en contacto con las personas cercanas a uno. Es más, en cierta medida las redes sociales, digamos que pueden quitar cierto tiempo y pueden acortar la vida, acortar el tiempo de calidad que tenemos con, digamos, nuestros seres queridos, las personas con las que somos cercanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted se pone a ver sus redes sociales, lo que sigue, pues usted se da cuenta que usted sigue un montón de cosas que son incluso a veces innecesarias, ¿sí? Por lo menos yo antes de eliminar Instagram seguía como 3.000 personas, ¿sí? Entonces yo realmente era simplemente, sin pensar, seguir. Me gustaba la página, seguir y ver y ver y ver y ver y ver y ver y ver. Y obviamente eso se pierde el tiempo en eso, ¿sí? Entonces, digamos que a mí personalmente, en la gran mayoría de los casos no me hizo falta, ¿sí? Es decir, yo tengo los contactos de las personas que para mí son muy cercanas. Tengo los contactos de mis amigos, de personas que yo considero que son valiosas para mí. Y digamos que eso reduce a mí la sensación de ser alguien más, no ser alguien para alguien, ¿sí me explico? Entonces, pues obviamente Julián lo sabe muy bien, yo me mantuve mucho en contacto con él y obviamente pues esa es la cuestión importante, ¿sí? Entonces, digamos que como nosotros apenas nos estamos acostumbrando a esto, realmente no hay una creación de prioridades en la cuestión del tiempo, en qué personas aceptamos en las redes sociales, a qué personas seguimos en redes sociales, cuánto tiempo al día invertimos en las redes sociales y digamos que más bien invertimos, perdemos, ¿sí? Entonces, digamos que digamos que experiencia personal, ahora que las creé de nuevo, pues pienso que uno es aprender a manejarlas, ¿sí? Es evitar que eso lo consuma uno por dentro y digamos que lo mande a uno por el oleaje de, digamos que la información totalmente instantánea y la información 100% gratificante, que no requiere ningún tipo de trabajo mental y no tiene ningún tipo de, digamos que inversión emocional, que no tiene ningún valor para la mente de uno, ¿sí? Entonces, obviamente yo comencé después de dejar redes sociales a consumir, digamos, más eh, productos físicos para informarme, ¿sí? Ahorita que perdí la costumbre, pero por ejemplo los domingos compraba El Espectador para informarme las noticias que yo no me enteraba por redes sociales, ¿sí? Y obviamente leer más libros, digamos que tener mayor contacto con mi familia, tener mayor contacto con las personas que son más cercanas a mí. Entonces, en caso de que la gran mayoría no nos adaptemos, digamos, a esa manera de filtrar bien lo que nosotros consumimos, filtrar bien con quién nos comunicamos, filtrar bien la información que nosotros admitimos a nuestras mentes y la cantidad de esa información que nosotros analizamos, pues obviamente estamos más desinformados, estamos más infelices porque nos sentimos más insignificantes, perdemos tiempo, prácticamente la vida se nos consume estando en redes sociales y obviamente, pues obviamente hay cierto descarrilamiento, ¿sí? Entonces Es no es una fácil, cuestión de si es bueno o malo, es una cuestión de saber manejarlo. Por más pero cliché que suene, pero saber manejarlo. es sencillo decir a día de hoy que entonces lo que era hace muchos años, a lo mejor estar metidos en una sociedad, en un estallido tan fuerte, por ejemplo, como revolución industrial, poniendo un Sí, ejemplo. sí, Las redes sociales ahora son ese estallido. sí. Y No, no solo las redes sociales, la tecnología, la información, todo ese tipo de esa cosas. sensación de sentir que tengo el control del mundo, de que yo puedo entrar a una red social y ver noticias de Rusia si quiero,
o ver la posición de Joe Biden, por ejemplo, que fue hoy a Sí, día de hoy que estamos grabando esto, o ayer. Entonces, siento que muchas veces el ser humano se despega de sí, se despega de lo que él mismo significa para generar esa parte adaptativa. Yo podría decirse, es más, lo voy a poner como a lo mejor una analogía y siento que va muy al caso, teniendo en cuenta cosas como las que dijo Darwin. El quien no se adapta, ¿qué pasa con quien no se adapta? Si para Darwin era no se adaptó y muere, el que no se adapta no puede pervivir. Acá, quien no se adapta, ¿qué sucede con esa persona? pues realmente no es tanto que muera o que desaparezca o No, que, por supuesto que no, no. obviamente no lo es. Es simplemente que la calidad de vida es menor, ¿sí? La calidad de vida es mucho menor. Entonces, obviamente nosotros estamos en constante aceleración. Eso también tiene que ver con un concepto filosófico que es el de aceleración social, en donde realmente nosotros, digamos que perdemos los estribos de nuestras propias vidas y estamos constantemente acelerados y digamos que ese acelere reduce en gran medida la calidad de vida que tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una mayor preferencia por estar, digamos, en redes sociales o estar consumiendo contenido, digamos que como el equivalente de la comida rápida a lo que sería la comida normal, ¿sí? Obviamente uno puede comer de vez en cuando una hamburguesa, eso está bien, no hay nada malo en eso, pero comer hamburguesa todos los días es malísimo para el cuerpo, ¿sí? Entonces eso reduce en gran medida la calidad de vida, reduce la salud mental, puede causar estrés, obviamente puede causar una sensación de que el mundo está perdido, porque eso es obviamente es cuando uno en las noticias únicamente ve cosas que son fatídicas, es lo único que realmente que muchas veces hay, ¿sí? Pero no hay tiempo para analizar las cosas, no hay tiempo para sacarle el jugo, digamos que a la realidad, ¿sí? Y en eso se pierde muchísimo, se pierde demasiado, ¿sí? Entonces hay mayor cantidad, pero menor calidad, ¿sí? Ok, ahora, mencionó algo muy interesante, bueno, que es precisamente a donde queremos llegar, el acelere de una persona en la vida, la cotidianidad. Sí. Entonces, ¿qué genera ese acelere? Voy a citarme que muchos, a lo mejor las personas que ven esto lo han leído y si no lo han leído o ni siquiera tienen idea de qué es, se los recomiendo. Bien. ¿Se acuerda de este libro? Sí, ¿Sí lo recuerda? sí, 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 Bueno, se llama La felicidad paradójica. Nos lo pusieron a leer hace mucho tiempo, sí. pero a mí me dio una visión muy diferente. Ahora, quien realmente quiere ver la versión resumida, está en Netflix, es una cosa que vimos usted y yo, se llama El dilema de las redes sociales. Sí. Pueden verlo Pues y obviamente está no en es un ese paralelo debate. completo, pero tiene que ¿Eh? ver mucho también con el consumo y los datos en redes sociales. Exacto. Esa fue una de las principales razones por las cuales yo decidí salir de Instagram, ¿Sí? por lo menos salí como Imagínense. 2 meses por eso. ¿Qué influencia tiene una red social como para consumir, que es Netflix, que hace que usted caiga en cuenta sobre otra red social? Es irónico. Bueno, Pero sí, claro. entrando ya más el tema del acelere de una persona normal y el libro que les acabo de recomendar. eh, Uy, creo que sí está. No dice que it has been upgraded. Bueno, sigamos. Ok, bien. Sí, ese acelere y teniendo en cuenta lo que el libro que les acabo de presentar, estamos en una sociedad que vive del capitalismo o de lo que es el capital o de producir, producir, informar y esto. Es un medio para satisfacer las necesidades. Y algo que me ha llamado la atención y es que quien no vive en ese ritmo tan acelerado de lo que hablábamos de la adaptabilidad, entonces es la persona que desmotiva, que no hace parte, que entonces no es buen trabajador, que a lo mejor entonces no está actualizado, entonces no entra en el esquema que nos quiere llevar la sociedad actual. Mm, ¿Qué tan sí. producente o contraproducente es entender que a día de hoy, si usted se quiere dar tiempo para sí mismo, usted está mal?
Sí. Bueno, pues obviamente eso es extremadamente contraproducente. Bueno, el primero, el punto del acelere. Segundo, el punto del capitalismo. Esos son los dos, bueno, los dos puntos fundamentales que yo he encontrado. Lo que usted dijo, bueno, ¿qué sucede con el acelere y qué sucede con el capitalismo? Primero, el capitalismo. Hay que notar una cosa muy importante. Las ideologías no son cuestiones rígidas, ¿sí? Las posiciones políticas, económicas, culturales no son rígidas y no son ideas que sean imposibles de cambiar, ¿sí? Son extremadamente difíciles de cambiar. Obviamente es un sistema imperante, ¿sí? Es un sistema que obviamente funciona, pero funciona con una base de principios, ¿sí? Y obviamente esa base de principios como el libre comer, bueno, la libertad humana, el comercio, eh, digamos que el emprendimiento puede ser un principio. Esos principios son los que, digamos que permiten que crezca todo para arriba. Entonces nosotros basamos el capitalismo en obviamente principios que no son los adecuados, no son los más adecuados. Funcionan relativamente bien a medias, pero no son lo más adecuado que hay, ¿sí? Hay otra cosa para aclarar, el comunismo ya está muerto, el fascismo, todas las ideologías que sean de la pues, que ya acabaron, ya no existen, ¿sí? Pues tomándolo un poco más en cuenta, que prácticamente la globalización, teniendo en cuenta que es como viene por la línea del capital, Sí, de lo que es desde los 80s con Reagan. sí, Entonces, yendo por esa línea, y la que maneja Colombia, porque nos queremos entrar un poco más acá, el capitalismo es el que prima, independiente de si la ideología sea compartida, esté bien o mal, sí, es la que nos mantiene en ese constante acelere, sí. en produzca, infórmese, manténgase en una red social, salga a trabajar, no tiene tiempo no para sí mismo, y si no tiene tiempo para sí mismo, entonces usted es mal trabajador o es una persona que no aporta a la sociedad. Y Ese con es eso el se llega a un contraste. segundo punto, el segundo punto de la aceleración. Exacto. Bueno, es Es una cuestión complicado. extraña. Estoy intentando pensar realmente. Bueno, ¿qué sucede con la aceleración? La aceleración de nosotros a través del tiempo, digamos, el hacer más, el producir más en una, digamos que en una cierta cantidad de tiempo, le quita la sustancia a la vida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, obviamente, yo, yo no culpo al trabajador individual por las decisiones que tiene que tomar. ¿Sí? Digamos que escapar de la sociedad y modificarla es una cuestión extremadamente difícil. ¿Sí? Y evitar esa aceleración es una cuestión difícil. Digamos que obviamente hay momentos en donde el individuo mismo puede darse el tiempo a sí mismo. El problema es que también nosotros, incluyéndome a mí Tomamos la también, decisión de muchas no veces no hacerlo. lo hemos buscado activamente, no hemos buscado activamente ese momento de descanso, ¿sí? Ahí vuelve otra vez lo de las redes sociales. Por ejemplo, uno puede mirar en las estadísticas del teléfono cuántas horas al día estamos en redes sociales, cuántas en jueguitos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas horas al día? Puede ser 1, 2 horas. 1, 2 horas que bien pueden ser utilizadas para la introspección, ¿sí? 1, 2 horas que se pueden utilizar para el descanso, para echar pereza, ¿sí? Para tirarse en la cama, en el mueble, y para mirar a la calle, para mirar al bosquecito, para mirar al cielo, ¿sí? Entonces, digamos que uno como ser humano, tiempo puede haber para todo, ¿sí? Tiempo puede haber para todo y pues obviamente yo también me he dado cuenta de eso. Pues yo últimamente he estado extremadamente ocupado, pero también ha habido tiempo para el descanso, ¿sí? Y es una cuestión muy importante que toca darnos cuenta, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente tiene muchísimas repercusiones en las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, la relación que nosotros tenemos incluso con nosotros mismos y con el ambiente que nos rodea, ¿sí? Si uno no invierte tiempo de descanso, por ejemplo, para sus amigos, para su pareja, para sus padres, pues ahí estamos perdidos, ¿sí? Estamos Estamos perdidos. perdidos, ¿sí? Entonces, digamos que esa aceleración consume y reduce la cantidad de tiempo y el sabor, la sustancia del tiempo, ¿sí? Entonces es mucho tiempo perdido, mucho tiempo vacío, ¿sí? Y obviamente eso tiene también mucho que ver con la ineficiencia que tiene el capitalismo, ¿sí? Entonces, digamos que Ineficiencia. en un sistema de producción como el nuestro, con tanta tecnología, con tantas posibilidades,
el trabajo debería ser una cuestión más reducida, de menor tiempo, Estamos ¿sí? hablando de que el mismo plan que nos pone a producir tanto en exceso es el mismo que ahora ya no lo solventa. Esa es la Ok, cuestión. Que digamos que las dinámicas de consumo y las dinámicas, digamos que egoístas o poco comunitarias que nosotros tenemos, otra vez, incluyéndome a mí, digamos que también evitan el progreso social. Y eso no es una cuestión que sea porque los seres humanos somos necesariamente malos. Somos egoístas, sí, somos egoístas, pero eso no nos hace necesariamente malos, ¿sí? Eso tiene que ver con, digamos que la adaptación del ser humano. Nosotros llevamos viviendo por, ¿qué? Como seres humanos como por 200.000 años, en sociedad como 10, 40.000 años. Llevamos muy poco tiempo relativamente con la revolución industrial, el capitalismo. Son sistemas que son jóvenes, son sistemas que aún tienen muchísimo trabajo por arreglar, ¿sí? Entonces nosotros como individuos deberíamos hacer lo que podemos hacer, que es simplemente por un día, durante media hora, no es meditar o ir a no, para misa nada. o ir a una mezquita, o una pagoda, lo que sea, es simplemente darse un tiempo para respirar y echar para adentro, ¿sí? Ok, entonces Sí, es más bien que ese proceso de introspección del que estamos hablando, que el mismo acelere, nos quita tanto en el diario vivir como en redes sociales, no tiene que ver con religión, pues. No se trata de que yo no, voy a rezar y allá medito y demás. No se trata de eso. es Se simplemente trata del descanso, es buscar simple el hecho, descanso uno como lo prefiera uno, exacto. ¿sí? Es interesante porque de hecho se puede hasta confundir. Muchos dirían, esa introspección entonces es religiosa. No, Ok, no, porque obviamente hay porque aspectos claro, fundamentales de nuestra conciencia, de nuestra personalidad que lastimosamente en muchas ocasiones nosotros extraemos del capitalismo o de arquetipos que están, digamos que ahí al implícitos. frente. Entonces, como nosotros tenemos poco tiempo para armar una propia identidad, pues obviamente extraemos identidades externas que no son nosotros, ¿sí? Entonces no hay tiempo, por ejemplo, para darnos cuenta de nuestras necesidades, darnos cuenta de qué queremos, darnos cuenta de cuál es realmente nuestra realidad, ¿sí? Entonces, obviamente eso hace que nosotros, repito, no tengamos la base, digamos que emocional, la base espiritual que nosotros deberíamos tener como una comunidad. La falta de conexión es por eso, ¿sí? Es, Entonces, bueno, antes de continuar, entendemos que el tema es denso. De todo lo que estamos hablando, sí, abarca tantos temas, sí, subtemas, que nos vamos a especializar en unos, como ya lo sí, hicimos tanto en redes sociales y el de Acelere. Y aclarando que no tiene nada que ver con lo religioso e introspección de obviamente, la que hemos hablado. sí, Ahora, de tanto que hemos hablado, de que de hecho el mismo capitalismo reluce de que en su propio sistema, desde que en su interior ya hay una falla, hay un tema interesante. La persona que no supo adaptarse al capitalismo y que realmente optó por otra salida, es la misma que se puede decir, o es la misma razón por la que se puede decir que el capitalismo es generador de pobreza. Esa, ese mismo acelere, ese mismo de que yo no quiero estar tan encasillado en producir redes sociales sin darme un tiempo como ser sí, humano, más que como un método o un comportamiento de producción. sí o no. Eso es lo mismo que hace que sea otra falla del capitalismo que lleva a la No, pobreza. no, yo diría que no. Primero que todo, el capitalismo como ideología, como repito, una ideología o un sistema económico no causan algo, ¿sí? O sea, no son los directos causantes de algo, ¿sí? Nosotros como sociedad. Exacto. Como sociedad y pues por cuestiones culturales, por principios culturales, que es una cuestión fundamental. Entonces, ¿cuál creería yo que es el verdadero y obvio causante de pobreza, digamos que adentro del capitalismo?
bueno, me voy a meter ya con conceptos marxistas, pero obviamente yo no me considero marxista, sí, es verdad, yo no soy comunista, No, no a mí no me gusta eso, estamos, no, sí, pero que quede claro, no obviamente estamos el plusvalor promoviendo es una ninguna cuestión ideología, importante no, claro. también, la extracción del valor del trabajador, y aparte de eso también las tendencias tan grandes que nosotros tenemos a jerarquizar todo de una manera muy extrema, ¿sí? Obviamente la riqueza podría ser mejor distribuida y mejor distribuida dentro del capitalismo, no necesariamente en otro sistema que no sea el capitalismo. Digamos que ya hay desde hace mucho tiempo alternativas más democráticas y horizontales para el capitalismo, ¿sí? Digamos que como tal por ejemplo, las cooperativas, aunque eso suene raro, las cooperativas, hay cooperativas que han sido muy exitosas en eso, precisamente en emplear, en crear sensación de comunidad, en crear democracia, en crear horizontalidad, ¿sí? En que no haya estructuras tan jerárquicas, ¿sí? Y obviamente todo tiene que ver con el egoísmo mal dirigido también de las personas que están al frente del capitalismo, las personas que, los CEOs, los dueños de empresas, eh, y digamos que ese generador de pobreza está, como digo, en los principios y en los medios que nosotros utilizamos para manejar el capitalismo, ¿sí? Obviamente, si se tomara en cuenta más al trabajador y menos al director de la compañía, primero, el capitalismo sería muchísimo más productivo, el Más capitalismo sería humanista. más efectivo, el capitalismo sería mucho más funcional, sería un sistema más estable, muchísimo más estable, ¿sí? El problema está en el hecho de que nosotros aceptamos que, primero, que un presidente de una compañía gane cientos de veces más que el trabajador más pagado, ¿sí? O que el dueño de la empresa, o digamos que prefiera, digamos que la gratificación instantánea del dinero que el hecho de perdurar en una comunidad, de perdurar en una empresa, ¿sí? Entonces, esa cuestión, esa visión tan cortoplacista del capitalismo es el problema y lo que genera la pobreza, la falta de sensación de comunidad, el extremo de la jerarquía. Entonces, quien genera pobreza no es el sistema, es la sociedad. No, son los medios en los que se maneja el sistema, los principios en los que se basa el sistema, ¿sí? Es decir, ¿qué tan funcional será el capitalismo si la sociedad cambia su mentalidad? Me refiero que entonces las personas dejan su acelere, como lo veníamos hablando en un término más simple, Que fueran más eh, colaborativas. sí, que fuese más pensando como seres humanos, no como máquinas. Exacto. ¿Qué pasaría que la sociedad cambie esa mentalidad en su totalidad? Bueno, Entonces ahora es una mentalidad más, podríamos decir, que piensa más en lo que es interno, en nosotros. Eso no sería lo mismo que destruiría el capitalismo. Me refiero, ya no habría pobreza, pero entonces el sistema ya no lo solventa. Yo siento que mucho de lo del capitalismo está junto con ese pensamiento social que nos lleva a la pobreza, tomándolo desde una perspectiva de lo que le estamos hablando. bueno, remarco de nuevo, el capitalismo como sistema no es rígido, ningún sistema político es rígido, ¿sí? Digamos que el sistema es como es por el consenso comunitario de que funciona de esa manera, ¿sí? Puede ser otra cosa completamente diferente al capitalismo, ¿sí? Pero digamos que el centro y la búsqueda del bien en la sociedad no está en la pureza ideológica, ¿sí? Está en encontrar los mejores medios para que las personas vivan de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿a quién le importa si ya no va a existir el capitalismo? ¿A quién le importa que ya no existe el comunismo, el fascismo? ¿A quién le importa eso? Realmente lo que importa es que el sistema que se maneje o las directrices sin sistema que se manejen estén en esa base de cooperación humana, en principios de horizontalidad y de democracia, ¿sí? Digamos que entre más sensación de comunidad haya, entre menos aceleración social haya, digamos que puede haber mayor bienestar, mayor estabilidad, mayor felicidad, mayor satisfacción, ¿sí? Entonces, y obviamente, eso es una multiplicidad de elementos terribles que obviamente son una cantidad
inmensa de cosas que hay que hacer por cambios, que obviamente son cambios que no se sabe si podrán ser perfectos o no, ¿sí? Pero la clave está en basar en principios que realmente sean pro comunidad pro y comunidad. pro individuos, ¿no? O sea, Ahora, para individuos dentro de una comunidad. ahora, mientras estamos hablando me surge esta duda. Esto, créanme que no está planeado en lo absoluto lo que le voy a preguntar. De acuerdo a toda esta conversación que llevamos, que hemos aclarado tantas cosas, ¿cuál sería la satisfacción del hombre o que lo llevaría a ser pro comunidad? ¿O es algo ya imposible? ¿Ser pro No, no, comunidad a día de hoy no, eso no es todavía es algo imposible. posible? Sí, o sea, el cerebro humano es Teniendo muy en cuenta maleable. que mucho de lo que hablamos de interiorización también trata mucho de la satisfacción propia del hombre. Entonces, uno como hombre está satisfecho con ciertas cosas. En el punto de que ya hemos tocado que también somos egoístas, ¿qué pasa con la procomunidad? Bueno, ¿Seguiría primando? hay una cuestión fundamental. El egoísmo no se aleja de la comunidad, ¿sí? Ok, ¿Qué sucede? Bueno, nosotros los seres humanos, como somos seres egoístas, es una cuestión de la que yo estoy convencido. Nosotros estamos en comunidad para satisfacer con mayor facilidad nuestras necesidades. Y como digo, el altruismo y el bien actuar también tienen base en el egoísmo, ¿sí? El problema es que es un egoísmo bien intencionado, no un egoísmo mal intencionado. ¿Sí me explico? O sea, digamos que la cuestión pro comunidad estaría, o yo pienso que estaría, yo opino que estaría en mi ignorancia, en el hecho de que ese egoísmo estuviera dirigido a la comunidad, no que hubiera la sensación de que el individuo fuera autosuficiente. ¿Sí me explico? Entonces el sí, capitalismo nos da esa idea de que somos autosuficientes. ¿Sí me explico? sí, Que sí, nosotros somos individuos únicos y que pues, somos nosotros mismos, no somos una comunidad. El problema, eso también está en el problema de, digamos que la falta de bases humanas, ¿sí? Entonces, toca encontrar la manera en que ese egoísmo humano empareje bien con la comunidad, ¿sí? Y obviamente toca hacer los cambios, como dije, los cambios en los principios del sistema, pero esos no son cuestiones dispares, ¿sí? Obviamente el individuo es una cuestión libre, el individuo es libre, el individuo es una unidad, es una célula, pero está dentro de una comunidad. Y obviamente es actuar sobre la comunidad favorece a la célula. Lo que es bueno para lo que es bueno para una comunidad es bueno para todos, Uy, yo ¿sí? no planeaba hablar de biología en el podcast. No, pues obviamente las biologías, simplemente No, pues, no, no términos es. técnicos como para decir persona. Pero obviamente lo que favorece a una comunidad o a la mayoría de una comunidad favorece a la mayoría de los individuos, ¿sí? Ujú. Entonces toca encontrar la manera en favorecer a la mayoría de los individuos, ¿para qué? Para que el sistema económico funcione o el sistema social funcione. ¿Mm? Sí. Sí, Bueno, pues realmente esos eran los temas que quería tocar con usted. sí. Eh, Daniel, nunca le digo Daniel. Gracias por estar acá. ¿Algo más que quiera No, decir? también gracias. Gracias por invitarme usted al primer episodio del podcast. Y obviamente, pues una invitación que yo hago pues, a las personas que vayan a escuchar el podcast. Obviamente yo no soy el gurú del conocimiento. Yo soy un pelado de 17 años que simplemente tiene opiniones, ¿ya? Que pues la idea de cambiar en este mundo es encontrar de que a pesar de que somos individuos, nosotros encajamos en un sistema. Nosotros necesitamos a otras personas. Y eso es obvio. Nosotros necesitamos a otras personas para existir. Entonces, que encontremos, digamos, que ese espacio en la comunidad y que ayudemos a otros a encontrar ese espacio en la comunidad, ¿sí? Y encontrar que obviamente en cada individuo hay valor y que nadie es, digamos que, rechazable o descartable, al menos en su totalidad, ¿sí? Parce, muchas gracias por estar acá. Espero lo haya disfrutado. No, obviamente lo disfruté. Y bueno, ya Sí, pues esperar tener más charlas así más adelante. sí. Gracias.